uno. Y ya. Amigos, hoy tenemos con nosotros al doctor Ariel Gelblum, amigo querido, es director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. El Centro Simón Wiesenthal es una de las mayores organizaciones de derechos humanos afiliada a la ONU. Como su nombre lo indica, fue creada por Simón Wiesenthal, quien fue un cazanazis. De hecho, Ariel Gelblum participó en la extradición del criminal de guerra Ustasha Dinko Sakic, quien en los 40 asesinó a judíos gitanos y serbios. También al juicio del productor de videos nazi Walala. Bienvenido, Ariel, a Enlace Judío. Hola, May, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Ariel, esta semana Facebook y Twitter declararon que prohibirían publicaciones que nieguen o distorsionan el Holocausto. ¿Cuál ha sido el papel del Centro Simón Wiesenthal en la lucha por esta decisión? Es un proceso largo y el centro trabajó este tema casi desde sus inicios. De nuestra oficina central en Los Ángeles hay todo un departamento que desde que empezó a existir Internet empezó a monitorear todo lo que tenía que ver con cómo filtrar mensajes de odio. Esto da lugar a que hace 26 años el centro está elaborando un informe que todos los años se presenta ante el Congreso de Estados Unidos con los nuevos hallazgos. Por supuesto, no existen ni Facebook ni Twitter desde hace 26 años, pero a medida que empezaron a existir, en cada uno de estos informes, el centro empezó a calificar, dentro de cada uno de los informes, incluía un reporte de calificaciones, así como los niños en las escuelas, de cómo cada uno de estos proveedores de servicios sociales se ubica frente a la filtración de los mensajes de odio, poniendo la mejor nota a quienes lo hacen de mejor forma y la peor nota a quienes lo hacen de la peor forma, valga la redundancia. Aquellas redes sociales que realmente les interesa que su nombre, redes sociales, sea un ámbito social amigable, se preocupaban más que otras de tener una mejor nota. Esto implica una pequeña explicación. Es decir, siempre Facebook fue la que mejor nota tuvo, generalmente una B, como en Estados Unidos, que va desde la A a la F, en lugar de ir del 1 al 10. Generalmente tenía una B, B menos, hasta que creó este nuevo elemento llamado Facebook Live, que ya tiene un año y un poco más. Esto le valió que haya decrecido su puntuación cuando el año pasado, todos en principios de marzo, nos sorprendimos cuando un viernes a la mañana se transmitió en directo desde Christchurch, Nueva Zelanda, como un señor con una cámara en un casco en su cabeza mostraba cómo en vivo mató 52 personas en 2 mezquitas. Esto lo vimos todos y durante un fin de semana fue transmitido en vivo y tuvo muchísimas repeticiones, y a partir de ese momento Facebook se dio cuenta de que tenía un elemento que servía más que para unir a la gente, para poder transmitir un mensaje de odio muy, muy peligroso. El mismo lunes a la mañana, la gente de Facebook se comunica con nuestra oficina en Los Ángeles afirmando de que va a invertir todo el dinero necesario para poder evitar que Facebook Live se utilice para esto. De hecho, ya existían denuncias donde, por ejemplo, para casos de bullying, se transmitía en directo cómo se estaba molestando a determinada persona. Si piensen ustedes que cuando no existían las redes sociales o internet, aquel que sufría bullying en una escuela, el día viernes era como, bueno, empieza un descanso de verdad hasta el lunes y no me van a molestar. Desde la existencia de las redes sociales, estos ataques son 24 horas durante los 7 días de la semana, 365 días del año.
Por otro lado, para cerrar el ejemplo, Twitter era al revés. Siempre tuvo una muy mala nota porque se negaba a poder filtrar mensajes de odio diciendo de que era la libertad de expresión máxima. Hasta que en el año 2015 la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana les hizo ver de que en un solo día solamente ISIS o Ejército Islámico transmitía 200.000 tweets de odio diarios. Para que ustedes lo piensen de una forma muy clara, en términos mexicanos, son 2 estadios aztecas repletos de gente, con gente en su celular tuiteando en un solo día. Esto hizo de que Twitter haya reflexionado y empezar a pensar que tenía que empezar a existir algún tipo de filtro. Por el contrario, otras redes sociales, como por ejemplo una no muy conocida para nosotros occidentales, que es vk.com, es la versión rusa que tiene Facebook, en la cual no hay límite. Es decir, tú sabes que si te puedes abrir una cuenta en esa red social, estás expuesto a que te digan lo que te tengan que decir. Explicado todo esto, y que el centro venía teniendo estos informes todos los años, y un diálogo permanente con la gente de Facebook y de Twitter, en todo momento se estaba pidiendo de que de una u otra manera los mensajes antisemitas tenían que tener algún tipo de filtro extra para poder trabajar sobre esto. De hecho, hasta hace 2 años Zuckerberg seguía sosteniendo de que no debía tener que hacerlo. El crecimiento exponencial que está habiendo de casos de antisemitismo físico, ya no verbal, en los Estados Unidos, durante estos últimos años, vale decir, el atentado en la sinagoga de Pittsburgh hace casi 2 años, el año pasado, hacia fin de año, para Hanukkah en las afueras de Nueva York, Poway, todas estas cuestiones, empiezan a jugar en la posibilidad de que tenga que empezar a reflexionar sobre cuál es su responsabilidad en que este mensaje se difunda. Sumado a la amenaza, y aquí sí tenemos que hablar de temas que no tienen que ver con lo moral, sino con lo económico, a la amenaza de empresas que dicen que retirarían toda la publicidad que mantiene Facebook si continúa esta política de no filtración de mensajes de odio. Entonces, creo que todo este trabajo dio lugar a que en definitiva se tome esta medida. Que esta medida está en práctica, ya lo sabemos, y cuando estábamos hablando unos minutos antes de empezar esta charla, nosotros lo comprobamos esta misma semana. Para aquellos que no siguen, pero sí siguen Enlace Judío, saben que nuestra organización denunció un hecho antisemita en Ecuador durante esta semana, y indicando quién era la persona que llevaba adelante esto y que se trataba de un neonazi. Pues bien, simultáneamente con nuestra denuncia, que todos los medios como el de ustedes la tomaron, nuestra oficina central le hizo llegar a Facebook los datos de esta página e inmediatamente fue removida. Es decir, que esto funciona. Y Twitter no le quedaba otra que continuar con el mismo camino. Con Twitter todavía queda un paso más por trabajar. El paso es, ellos entienden de que este tipo de mensajes tienen que ser filtrados, pero permiten, por ejemplo, de que el Ayatollah Khamenei siga teniendo una cuenta donde pide la destrucción del Estado de Israel todos los días. Y este tipo de mensajes sosteniendo que se trata de un jefe de Estado que está transmitiendo sus políticas. Y nosotros hacemos entender de que lo que está tratando, entre otras cosas, con la política de negación, la política oficial de negación del Holocausto por parte de Irán, no debería existir. Esta política de negación es parte de la definición del antisemitismo adoptada por la IHRA, ¿no? Sí, La claramente. Alianza Es uno de los Internacional ejemplos. para el Recuerdo del Holocausto.
También en la Exactamente. prensa hemos visto que has hecho una gran labor en tu campaña en Argentina para integrar organismos, territorios, entidades deportivas para que se unan a ella. ¿Cuál es la importancia de esta alianza y por qué Argentina es el único país de América Latina que se ha unido a la misma? Ok. La Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto, IHRA por sus siglas en inglés, es un organismo internacional compuesto por países y que no cualquier país puede ser parte de este organismo, sino que tiene que ser sí o sí una democracia. Hoy los miembros plenos que tiene la IHRA son, podríamos, para poderlos en forma simple, casi todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Israel y Australia. Es decir, fuera de los países europeos, Israel, Australia, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Hay otros miembros que son observadores y dentro de la región El Salvador y Uruguay. Son los únicos dos. Este organismo fue creado en el año 2000 por una iniciativa de quien entonces era el premier sueco, junto con Bill Clinton y Tony Blair, es decir, presidente de los Estados Unidos y primer ministro del Reino Unido por ese entonces, quienes entendían que frente a las nuevas formas y a los rebrotes neonazis y la negación del holocausto, tenía que existir un organismo internacional que tome la importancia, o sea, que haga notar la importancia de que los países tengan políticas no solo para el recuerdo del holocausto, sino para la prevención del antisemitismo y la lucha contra el antisemitismo. Este organismo, que ya cumple 20 años, se creó a través de una conferencia que se llevó a cabo en Estocolmo en el año 2000, en el cual hubo 47 países que mandaron representantes, pero requiere que un país tome la decisión de participar. Nosotros entendemos desde el Centro Wiesenthal que América o todos los países de América tienen una doble responsabilidad de pertenecer a este organismo. En primer lugar, porque han recibido y han albergado grandes comunidades judías. Y los ciudadanos judíos que vivimos en América tenemos necesidad de sentirnos protegidos en cuanto a políticas contra el antisemitismo. Y la segunda razón es que la región recibió nazis. Entonces, hay una responsabilidad desde todos los países de América de asumir que hay una parte de su historia que tenemos que trabajar y que revisar, y que como democracias, los países que formamos parte de la región tienen que formar parte de este organismo. Ahora bien, en el año 2016, en uno de los plenarios, este organismo trabaja con 2 plenarios anuales, en uno de estos 2 que se llevó a cabo en Rumania, la comisión que se encontraba presidida por mi colega del Centro Wiesenthal, Mark Weitzman, que formaba parte de la delegación norteamericana, adoptó una definición práctica de antisemitismo. Esto significa definir claramente cuándo un acto es o cuándo un acto no es antisemita, para parar con las discusiones, en la cual cuando uno dice o quiere acusar a alguien diciendo que está llevando adelante un acto antisemita, le dice, ustedes siempre se defienden acusando de antisemitismo. Bueno, aquí queda claro, en forma, hasta con 11 ejemplos, cuándo sí y cuándo no. Entonces, la campaña que nosotros hicimos, digamos, a partir del año 2016, todos los países que forman parte de AIRA fueron adoptando esta definición en su propia legislación. A su vez, Argentina lo hizo el 4 de junio de este año. A partir de ese momento, dado que la propia definición dice que es una definición no vinculante, requiere que, e invita a organismos públicos y privados a que la adopten. El hecho de adoptarla implica que esa no vinculante, esa situación de no vinculante se transforme en vinculante.
Es decir, si una universidad dice, adoptamos esta definición, indica de que va a considerar que si se lleva a cabo uno de los actos expuestos en esa situación, tiene que considerarse un acto antisemita. Entonces, por lo tanto, hay que, dentro de los estatutos u organismos de cada una de las instituciones, tiene que ser rechazado ese tipo de actos. Por eso es que nosotros asumimos una responsabilidad de decir, queremos que la mayor cantidad de instituciones en el mundo adopten esta definición, porque es una respuesta activa en la lucha contra el antisemitismo y separar y decir, bien, si yo adopto esta definición, si supongamos dentro de alguna universidad, en alguno de los actos, se rechaza el derecho a la autodeterminación del pueblo judío y considerar que el sionismo, que es el derecho a la autodeterminación del pueblo judío, es un intento racista, pues bien, eso está considerado como antisemita. Por lo tanto, si hay un acto que está sosteniendo esto, tiene que ser rechazado y no se puede llevar adelante dentro de una universidad. Ya veo. Estoy dando un ejemplo claro. Claro, porque aquí veo los puntos. Hay también acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío. Por ejemplo, culpar a los judíos como pueblo o a Israel de inventar o exagerar el holocausto. Y también vi que había también la acusación de doble lealtad. Era considerada también antisemitismo. Es una gran definición. Exactamente, exactamente. Entonces, poder conseguir de que los demás estados sean o no parte de AIRA es nuestro próximo objetivo, digamos. Tratar de llegar, salir de las fronteras de Argentina, digamos, a mí me toca toda América Latina, tú lo sabes, pero, digamos, Argentina adoptó la definición al igual que Uruguay, que lo hizo el 27 de enero. Pero los demás países pueden, independientemente de esto, adoptar la definición y otros organismos también lo pueden hacer. Llamó la atención en el mundo de que nosotros logramos hace 15 días atrás que la Asociación del Fútbol Argentino lo haga. Pues bien, a esta altura el Chelsea lideró, digamos, el Chelsea de Inglaterra, de Londres, fue uno de los primeros equipos que adhirió a la definición o adoptó la definición e insistió para que otros equipos de la Premier League lo hagan, entre otros el West Ham, el Tottenham. Lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino y esta semana el Borussia Dortmund en Alemania. Es decir, queremos llevar adelante toda una campaña para que organismos deportivos, universidades y por supuesto estados adopten esta definición. ¿Y por qué México no la ha adoptado? Bueno, yo en principio no puedo contestar por parte de las autoridades mexicanas. Primero, nunca habrán demostrado interés en formar parte del AIRA. En segundo, no hemos tenido, digamos, o nadie se lo ha pedido o no está dentro de su agenda, habrá que ponerlo dentro de su agenda. Es decir, tendremos que hacer las suficientes cartas o los suficientes contactos con los ministerios correspondientes para que lo hagan. Sí, es relativamente reciente, del 2016, dices. Entonces, exacto. Yo creo que por eso. Esta semana también publicamos, acabas de mencionarlo, de parte del Centro Simón Vicental, noticias sobre neonazis en Chile y Ecuador. Entonces, ¿sigue el neonazismo latente en América Latina? ¿Cómo se detecta y cómo actúa el Centro Simón Vicental? Yo, digamos, no es mi función corregir al entrevistador, ni mucho menos. Yo creo que manifestaciones de odio, para ponerlo en generalidad, existen desde siempre. Y siempre sostengo, y no es la primera vez que me lo escuchas decir, que el odio es ambidiestro.
Es decir, que no hay solamente, no ponemos el ojo solamente en neonazis. El nazismo fue una de las manifestaciones, quizás la más grave de antisemitismo en el siglo XX y en gran parte de la historia de la humanidad. Pero la Inquisición también lo fue, y hay otros movimientos de otros signos políticos que también son considerados antisemitas. Todos estos movimientos o todas estas cuestiones están bajo la órbita de lo que nosotros vamos a intentar ver de qué manera podemos contrarrestar. ¿Cómo se monitorea? Bueno, primero si identificamos quiénes son, tratar de saber qué es lo que están haciendo. Y en segundo lugar, digamos, el hecho de poder tener contactos en todos los, digamos, en todas las regiones del continente, la propia gente nos hace llegar a nosotros parte de estas denuncias. Es decir, así como nos enteramos de una acción concreta en Ecuador durante esta semana y actuamos para poder neutralizarla, y no solo neutralizarla, sino ver de qué manera podemos reparar el daño que causó. Para aquella gente que no lo sabe, esta semana nosotros denunciamos que durante plena pandemia, que las cosas están mucho más difíciles, en un centro de detención para adolescentes, lo que llamaríamos un reformatorio o un centro de detención de, no delincuentes porque son menores de edad, pero digamos, de infractores, digámoslo, generalmente jóvenes muy vulnerables o de espacios muy vulnerables que han terminado en el delito, fue visitado por una persona que supuestamente les iba a enseñar artes marciales. Entonces, dentro de esta historia de enseñarles artes marciales, la utilizó para poder empezar a llevar instrucción neonazi. Cómo hacer un saludo nazi, venir con determinadas cuestiones de explicarles, cuestiones de racismo, etc. Entonces, lo que sí sucedió, y antes de que nosotros lo denunciemos, es que cuando se detectó que esto había pasado, había infringido un montón de normas y a la persona que permitió el ingreso lo expulsaron. Ya no tiene su lugar. Pero nosotros acudimos a las organizaciones gubernamentales de Ecuador sosteniendo de que, bueno, estos chicos fueron expuestos a una ideología realmente peligrosa, donde lo único que quiere de ellos es que sean carne de cañón para utilizarlos el día de mañana, y que en realidad lo que nosotros queremos es explicarle cómo han sido usados y qué significa, cuáles son las consecuencias de una política racista, etc. Y si podremos hacerlo nosotros a través de Internet, lo haremos, y si no hay medios como para poder hacerlo, buscaremos algún asociado nuestro en Ecuador que pueda llegar a ser. El caso en Chile es distinto. El caso en Chile viene dentro de toda una historia que, para aquellos que no están inmersos en esta historia política de lo que sucede en Chile, es muy difícil. Se va a cumplir un año en el cual hubo manifestaciones en las calles muy, muy complicadas, donde hubo represión por parte de los carabineros, que serían la policía local, y hay un dato que la gente por ahí no conoce, es que dentro de todos los países que hemos sufrido dictaduras, en Chile la dictadura no fue echada, sino que se fue, dejando un campo minado atrás. Entonces, gente que ha tenido políticas muy de apoyar un sistema no democrático, quedó con determinadas libertades para actuar, que hoy, frente a una consulta popular para ver si se reforma o no se reforma la constitución que Pinochet dejó, están manifestándose de esta manera. Es decir, hoy, tanto desde la izquierda como desde la derecha, en las semanas previas a estas elecciones que van a pasar dentro de muy poco tiempo, fin de este mes, se están dando, y es muy probable que durante este fin de semana se vuelvan a repetir. Es decir, no nos tenemos que sorprender de que va a suceder nuevamente. Pero bueno, juntamente con la gente de la comunidad judía de Chile, estamos muy atentos a ver que esto suceda, porque además
el ejemplo de lo que antes decía, de los mensajes de odio, sucede tanto desde la derecha como desde la izquierda. Y la comunidad judía en el medio, siendo víctima de los ataques de ambos. Qué barbaridad. Ariel, pues qué trabajo tan amplio estás haciendo. ¿Cuál fue tu aventura más emocionante en el marco de tus labores en el Centro Simón Vicente? No sé, qué sé yo, a ver si emocionantes o no. Yo por ahí puedo contar, yo fui voluntario desde que se creó en el año 92, 93. Pero estoy a cargo como director, digamos, dirijo la oficina desde el año 2015. En los últimos años, desde que dirijo la oficina, hubo varios puntos altos que yo entiendo emocionantes. Uno de ellos es nuestro director de Relaciones Internacionales, una persona que te quiere mucho y a quien vos conocés, el doctor Shimon Samuels. Cuando se cumplía 24 años del atentado a AMIA, buscamos de qué manera nosotros podíamos internacionalizar el reclamo por justicia del atentado. Y me llevó para que yo pueda exponer ante la Cámara de los Lores en el Reino Unido, en Londres, buscando que esto tenga visualización, y logramos un compromiso de que si cualquiera de los las 5 personas sobre las que aún pesa una alerta roja de Interpol y que están escondidos en Irán, pisen suelo británico, ellos los detendrían para poder esperar un pedido de extradición de la justicia argentina y que puedan responder por su responsabilidad en el ataque. Y desde otro lugar, hace 2 años, más o menos, tuve una reunión informal, como todas las que a veces tengo, con otras personalidades, y yo soy una de esas personas que me siento contigo a charlar, y empiezo a pensar qué podemos hacer juntos, qué podemos lograr juntos. Y tuve una reunión con quien entonces era el director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Para que tengas una idea, la Biblioteca Nacional debería ser el lugar donde todo lo que tenga que ver con el saber en un país, tratan de por lo menos tener algún ejemplar y que sea un sitio de consulta de la mayor cantidad de temas posible. Entonces pregunté cuántos ejemplares o qué tenían que podía responder a la temática de holocausto y antisemitismo. Entonces se miraban entre ellos y pregunté, bueno, vamos a hacer distinto. Armé una lista de 90 libros que para mí eran fundamentales para que un lugar pueda decir, es un sitio de consulta sobre este tema. Le pregunté, ¿cuántos de estos libros tienen? Después de una semana me contestaron que tenían solo 3. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar y en menos de 8 meses empezamos una campaña en la cual inauguramos un salón, digamos, o un ala llamada Simón Wiesenthal dentro de la Biblioteca Nacional Argentina, con más de 1000 volúmenes sobre este tema, transformándolo en un lugar verdaderamente de consulta. Son hechos que para mí son fundamentales, que son realmente acciones concretas. Creo que tenemos la posibilidad de hacer cosas muy concretas. Lograr, por ejemplo, en esta semana, por ahí porque no tengo la suficiente perspectiva como para poder decir que es emocionante, haber logrado que la Universidad de Buenos Aires, que junto con la UNAM y la Universidad de San Pablo son las 3 mayores de América, adoptase la definición de antisemitismo, con más de 300.000 alumnos y con casi 200 años, me parece que es emocionante, y que la Asociación del Fútbol Argentino lo haga, por supuesto, también. Pues vamos a ayudarte a extrapolar todas estas buenas acciones
llevar la definición del antisemitismo a varias instituciones, primero Dios, Claramente. mexicanas, ¿no? Primero Dios. Ariel, para terminar, hiciste otra campaña exitosa, esta vez para la adopción del programa de 11 puntos contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte. ¿Cuál es la situación de discriminación en el deporte? En palabras de nuestro número 2 mundial, el rabino Abraham Cooper, football it's religion. Es decir, el fútbol es religión, es pasión. Hoy creo que los estadios se han transformado en el sitio de reunión que en otros momentos pudieron haber sido los templos, las iglesias, porque realmente implica toda una cuestión de pasión, de amor, de ceremonia, no sé, de unión, de puentes, y por el otro lado de también despertar todo lo peor de cada uno dentro de esas pasiones. Esto empezó hace muchos, muchos años atrás. Yo todavía era voluntario y mi antecesor, Sergio Wider, junto con el doctor Samuels, entendieron que había que trabajar en el ámbito, en principio, del fútbol, porque realmente se empezaban a ver hechos de antisemitismo, independientemente de racismo, xenofobia y discriminación. Y hoy la gente toma como normal de que cuando un árbitro oye cánticos xenófobos en una tribuna, tiene la obligación de parar un partido, de acuerdo a cómo lo estableció la FIFA. Esta medida fue creada por nuestra institución, junto con la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de la repetición de que cada vez que jugaba un equipo llamado Atlanta, muy relacionado con la comunidad judía, porque el barrio de donde pertenece, digamos, este equipo era donde los primeros inmigrantes judíos se instalaron. Entonces, cada vez que otro equipo tenía que jugar con ellos, todos los cánticos eran antisemitas. Los vamos a hacer jabón, o bueno, y todo este tipo de cánticos. Y empezamos a trabajar a ver de qué manera se podía, hasta que probamos con esta medida y empezó a funcionar. Como esto tuvo éxito, la AFA lo llevó a la FIFA y hoy se aplica en todo el mundo. A su vez, el doctor Samuels trabajó muchísimo en la UEFA sobre este tipo de cosas. Y por ejemplo, ¿cómo? La UEFA es en Europa. Okay. La UEFA, así como, digamos, es la FIFA para Europa, digamos. La Unión Europea de Fútbol. Y ahí él empezó también a conseguir determinados éxitos. Por ejemplo, llevaron adelante algunas experiencias durante la Copa de Europa de 2012, que se jugó en Ucrania y Polonia, dos países con un alto nivel de antisemitismo y racismo. Junto con otras organizaciones, llevaban, por ejemplo, jugadores de primera línea afrodescendientes a jugar con los chicos en las aldeas de Polonia, para que tengan contacto con aquellos ídolos que miraban por la televisión. Y estos chicos, a ver, sus padres seguían siendo tan racistas como siempre lo fueron, pero los chicos ya no. Entonces se empezaron a hacer este tipo de tareas. En conjunto, ambas oficinas elaboramos un programa de 11 puntos, que son ideas que federaciones, deportistas, países, organizaciones puedan tomar para mejorar la situación respecto para poder descender estos niveles de discriminación, de xenofobia. La Organización de Estados Americanos nos dio un apoyo absoluto y tenemos el auspicio. El Parlamento Latinoamericano, es decir, 23 representantes de 23 congresos de toda América Latina y el Caribe, unánimemente lo apoyaron. Entonces tenemos la posibilidad, y de hecho la ciudad de Buenos Aires lo utilizó y lo declaró de interés durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Entonces hay ideas concretas, como por ejemplo, nos encantaría que la próxima, así como
nosotros sugerimos la de los árbitros, es cuando alguien va a comprar un abono para poder ir toda la temporada a ver a su equipo, debería firmar una declaración jurada mediante la cual se compromete a no formar parte de ningún acto xenófobo, racista ni discriminatorio. Y si así lo hiciese, no por sanción del club, sino por la falta a la palabra de uno, le retiran el abono por lo que resta de la temporada con pérdida del dinero. Entonces, es un compromiso personal. Hoy sabemos que en los estadios, si alguien quiere saber quién fue, las cámaras inmediatamente van a ubicar quién estuvo y quién no estuvo en determinado acto. Y esto se puede llevar adelante. Entonces son medidas que nosotros estamos proponiendo para poder mejorar. Y yo recuerdo en enero también, no, que fue en marzo, el tema de que la hiciste hasta de detective para encontraste unos papeles que mostraban la llegada de un dinero a nazi, a Alemania, a Argentina, y como una especie de blancamiento que acababa en un banco suizo. ¿Cómo estuvo eso? Estamos todavía en plena investigación. La pandemia nos dejó la investigación a mitad de camino. Lo único que puedo decir es que el banco, la entidad suiza dijo que está dispuesta a tener una charla con nosotros para ver si revisábamos o no los archivos y ver a ver de qué manera podemos avanzar con esta investigación. Pero hasta que esto no avance, no sería prudente poder comentarlo. Pero sí, digamos, fue noticia fin de febrero, principios de marzo. Y si aparece un dinero nazi, ¿qué es lo que se haría con él? En principio es muy difícil identificar de qué persona fue, porque, digamos, nosotros lo que decimos es que hubo un incremento exponencial de dinero que los nazis hacían circular después de la aplicación de las leyes de Nuremberg. Entonces, a la gente que le quitaban, una cosa es que le hayan quitado una obra de arte y sabemos que se ha podido rastrear, pero este dinero, identificar a qué persona fue, a nadie le dieron un certificado de depósito, con lo cual es muy difícil identificar eso. Pero evitar de que los herederos de los nazis lo puedan tener y que lo podamos utilizar en la lucha contra el antisemitismo sería lo ideal. Pues qué increíble. ¿Cómo te sientes de hacer este monitoreo del odio en América Latina? Entiendo que, a ver, creo que la pasión que siento para hacer esta tarea se trasluce fácilmente y creo que algo de esto deben haber visto mis actuales jefes cuando me eligieron para hacerlo. Pero a mí creo que me hace sentir útil, me hace sentir de que todas las mañanas cuando me levanto hago algo que valga la pena. O me levanto pensando qué cosas buenas podemos hacer hoy y que sea un poco mejor el mundo, que los buenos en algún momento tengamos alguna victoria, ¿no? Pues lo están logrando muy bien. Aquí tienen en Enlace Judío el apoyo incondicional. Hoy incluso ibas a traer una primicia, no sé qué pasó. No todavía, vamos a esperar hasta la semana que viene. Muy bien, pues la publicaremos con todo gusto. Pues muchas felicidades, Ariel, por tu gran labor y al Centro Simón Vicental. Saludos al patrón, a Shimon Samuels, que es también Así será. un gran tipo. Y estaremos en contacto para más noticias aclaratorias y más información acerca de la labor de ustedes que es sensacional. Muchas gracias, Ariel. A ustedes, gracias por el espacio, como siempre, que, bueno, es sentir que estoy en casa. De hecho, estás en tu casa y yo estoy visitándote. Así que nos sentimos muy cerca. Gracias. Gracias.